Ya, comenzando a grabar para que quede el registro. Bueno, lo que nos compete hoy día, muchachos, con respecto ¿cómo se llama? A lo que es la temática, ¿cierto?, de mantención planificada, es comenzar a ver lo que es los sistemas fotovoltaicos en cuanto a los módulos, ¿cierto?, los paneles solares. Vimos una breve descripción de lo que eran los paneles anteriormente, pero ahora vamos a ver un poco más en detalle, ¿ya? Vamos a ver las características técnicas, en qué se tienen que fijar, los datos que tienen que extraer del panel, de la placa característica, y finalmente enseñarles un simulador que sirve como referencia justamente para los proyectos fotovoltaicos en cuanto a la radiación y datos geográficos. ¿Ya? Vamos a comenzar a compartir. Todos están viendo, ¿cierto? ¿Por qué utilizar? Ahí Sí. está. Ya. Bueno, estamos grabando, así que estamos bien. Bueno, como pueden fijarse, ¿cierto? Una breve reseña de lo que son los paneles, ¿cierto? En 1839 se observa lo que es el efecto fotovoltaico por primera vez, ¿ya? Se desarrolla una celda, imagínense, menos del 1% de eficiencia en 1883, muy baja eficiencia, pero ya se estaban desarrollando, ¿cierto? Después, obviamente, Albert Einstein publica un documento explicando el efecto fotoeléctrico. En 1954 ya se anuncia la primera celda de silicio comercial. Recuerden que lo que explicamos en la clase anterior, los paneles solares o las celdas solares, hasta el momento el elemento que se está utilizando en la fabricación es silicio, ¿ya? Con alguna aleación de boro, pero hasta el momento el silicio es el que se concentra mayoritariamente. Y obviamente ya sobre 1955 se comercializa la celda, ¿cierto? La celda fotovoltaica. Vamos a darnos cuenta que los precios se manejan en precio por potencia, ¿ya? Para poder justamente diferenciar después, si nos venden dos paneles diferentes de distintas potencias, cuál saber si nos conviene o no. ¿Ya? Entonces se especifica el dato, aquí se vendía a 1,785 dólares por watt, o sea, por cada una de las potencias de unidad del panel. Bueno, la historia de alguna manera, obviamente, del desarrollo de los módulos fotovoltaicos, ¿cierto? En 1977 se instalan paneles solares en la Casa Blanca. Después tenemos la producción mundial fotovoltaica supera los 21 megawatts, ¿cierto? Y la historia de alguna manera le indica que se están construyendo mucho más plantas fotovoltaicas, ¿cierto? La producción mundial ya casi a los 2000 ya supera los 1000 megas. Y aquí ya cuando irrumpe en el mercado lo que es China, ¿cierto? China empieza a dominar el mercado fotovoltaico del 2000 en adelante. La verdad que hoy en día el mercado fotovoltaico lo lidera justamente lo que es China. Hay, obviamente están los comercializadores alemanes, fabricantes de varios países, pero mundialmente lo que más se está comercializando es justamente China, ¿ya? Y obviamente ya a partir de eso la capacidad instalada de las plantas fotovoltaicas está en constante crecimiento mundial. Bueno, como les indicaba, ¿cierto? La semana anterior tenemos, tenemos la celda, ¿cierto? Lo que son las celdas, lo que están acá. Identificamos los tipos de celdas, la policristalina, monocristalina, ¿cierto? Monocristalina PERC, que vamos a ver también ahora el modelo del panel más adelante, ¿cierto? Y la media celda que se le llama, que es monocristalina también, ¿ya? Pero a grandes rasgos tenemos la policristalina y la monocristalina, ya que estas son las celdas, recuerden. Y la conformación de estas celdas hace lo que es el panel solar o módulo fotovoltaico, ¿ya? Bueno, en cuanto a obviamente cada vez las celdas son más eficientes, ¿cierto? Tiene que haber una diferencia en cuanto a la eficiencia, mayor número de barras. Ahí les voy a explicar lo que son los bus bars, que son estos, los elementos donde se va interconectando. Ya obviamente con el mercado en auge hay distintos métodos de diseño y fabricación, pero la mayoría de las fábricas obviamente están en China o en Europa. La verdad que en Sudamérica hay muy poco. Si es que llega a haber algo, Brasil siempre es el primero que instala las fábricas, y ahora creo que en Argentina también hay. Pero el precio de mercado de sus productos es inalcanzable. Ya es poco competitivo.
Bueno, obviamente el diseño de módulos más eficientes, precios, mejores procesos con el silicio, ¿cierto? Y se va mejorando el proceso, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo han avanzado las potencias y tecnologías? Bueno, al principio, como les comentaba, en el 2014, por lo menos acá en Chile, ya la historia comenzó desde el 2012, y de 2014 ya recién salió la normativa, donde tuvimos acceso, ¿cierto?, a través de la SEC, y con eso ya te daba los parámetros para la instalación y la declaración, así como un T1, con el famoso trámite eléctrico 4, que fue enfocado a las instalaciones fotovoltaicas, ¿ya? Antes se utilizaba mucho el panel de 250 watts, y así, se fijan, ha aumentado cada año. Siempre más, por ejemplo, en el 2014 me preguntaban cuánto era la potencia máxima de los paneles en el comercio. Les indicaba que era 300, pero después obviamente fue aumentando. Hoy en día ya está llegando, creo que a los 500, 600 watts. Lo que no vemos acá en Chile todavía, así que por ahora, aquí se está viendo 450, 400, 365. Eso es lo que más se comercializa acá en Chile. Ahí les voy a explicar por qué razón. Ya, obviamente está el peso. En 2014, este elemento, supongamos que hablamos hoy en día de un panel de 250 en el año 2020, 2021, va a pesar mucho menos que el panel de 250 watts en el año 2014. Ya es un tema de peso también. Recuerden que estos tienen que levantar, tienen que llevar a techo, por tanto, la verdad que no es muy amigable, no era muy amigable tomar un panel de 250 solo. Bueno, en cuanto a la eficiencia, ¿cierto? Estuvimos hablando de la eficiencia y cada uno de las celdas, por así decir, ya sea monocristalina o policristalina, tienen una cierta eficiencia, ¿cierto? Hasta el momento la que tiene mayor eficiencia son los monocristalinos, ya que lo hablamos en la clase anterior. Y aquí hay un dato muy importante. Como radiación del Sol, ¿cierto? La radiación se mide en watt o irradiancia, se mide en watt sobre metros cuadrados, sobre área, ¿ya? Supuestamente el Sol lo que emana, ¿cierto? Justamente son aproximadamente 1300, pero lo que llega a la superficie de la Tierra son 1000, ¿ya? Disculpen, lo que llega a la superficie de la Tierra son 1300 y lo que llega a la superficie, claro, acá justamente son aproximadamente los 1000 watts metro cuadrado. Ya, esa es la radiación que nosotros obtenemos acá. Por supuesto hay variaciones, hay lugares donde llegan 800, ahí vamos a ver el mapa en todo caso, que nos indica justamente ese detalle. ¿Ya? Las áreas del módulo, la semana pasada alguien también preguntó cuánto mide cada uno. Aproximadamente esta distancia es menor a 1 metro, 992 milímetros, etcétera. Y esta longitud de acá, ¿cierto? Esta parte de acá es casi los 2 metros. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cómo calculamos nosotros la potencia de un panel justamente? Aquí está la fórmula. ¿Ya? Si tenemos datos de la radiación por eficiencia y por área, en este caso la radiación, ¿por qué 1000 watts metro cuadrado? Todos los testeos a los paneles solares en su fabricación están hechos a ese nivel de radiación. ¿Ya? Por tanto, ese 1000 watts metro cuadrado lo vamos a ver por siempre, porque todos los paneles están testeados justamente a ese nivel de radiación, que es súper importante. Bueno, radiación, ¿cierto? 1000 watts metro cuadrado por la eficiencia del panel. Supongamos que este panel tiene una eficiencia de un 19,9%. Y por el área, que al final multiplicamos aproximadamente 2 metros por 1, ¿cierto? Son casi 2 metros cuadrados. En este caso ahí le está indicando el área del módulo, que son 2,204. Al multiplicar todos esos factores, ¿cierto? Nos entrega aproximadamente un rango de 440 watts. Supuestamente, esta debería ser la potencia de ese panel, con esa característica de eficiencia y con ese nivel de radiación. ¿Ya? Es como la condición ideal. Vamos a darnos cuenta que esta condición no es de laboratorio, no es ideal. La condición ideal, estamos hablando de los 800, 900 watts metro cuadrado. Por tanto, mi potencia es directamente proporcional a la radiación. Si disminuimos la radiación, ¿qué quiere decir esto? Si nos vamos más hacia el sur, vamos a tener menos radiación, por tanto, mi panel en vez de ser de 440 va a ser mucho menor. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta también en el caso de proyectar para las zonas del sur o zonas donde haya pocos días sin nubosidad.
Bueno, obviamente, ¿cierto? Están apareciendo nuevas tecnologías por el tema de las sombras. Yo les indicaba la semana anterior de que aquí lo que más hay, ¿cierto? La interconexión de los paneles, supongamos, iban en serie. Se iban sumando las celdas, después bajaban, ¿cierto? Y se iban formando todo lo que, de alguna manera, cada una de las celdas conectadas en serie. ¿Ya? Por tanto, está representando lo que es el efecto sombra. Si en algún lugar usted le llega sombra, es como cortar el circuito serie, por tanto queda sin circulación de corriente. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cierto? De una de las configuraciones, partimos en dual panel, ¿ya? Que son los de media celda que se le llama, justamente. Por tanto, aquí sigue funcionando a un 50%, por más que le llegue sombra. Aquí, lamentablemente, como el circuito está cortado, funciona a un 0%. ¿Ya? Esa es la gran diferencia de las tecnologías que van saliendo. Esas son las configuraciones que van haciendo. Bueno, voy a borrar. A ver, esto, siempre la típica pregunta es ¿cuánto dura un panel solar? Aquí está la respuesta. Justamente la respuesta se lo entrega el fabricante. ¿Ya? Al utilizar el módulo de nuevas tecnologías tenemos una mayor vida útil, por supuesto, sí. De mejor tecnología, ¿cierto? Este es el gráfico que le entrega justamente el fabricante. Aquí está la garantía, ¿cierto?, de potencia, es lo que te garantiza el fabricante, y aquí está la cantidad de años del proyecto, o de funcionamiento del panel, mejor dicho, de 0 a 25 años. Fíjense, en los primeros tiempos, los primeros 10 años que están acá, el fabricante que le garantiza un rendimiento de un 90,88%. O sea, que van a tener una pérdida de un 10% aproximadamente. Ya, por lo tanto, a lo largo de 10 años el panel sigue funcionando, pero con una pérdida de eficiencia y de potencia de un 10%. Ya, por tanto, es nada comparado con 10 años de funcionamiento. Luego de esto, si hablamos de 15 años después, o sea, al llegar a los 25 años, tenemos un 80% aproximadamente ¿cierto?, de la garantía de la potencia. Por tanto, tenemos un 20% de pérdida. Imagínense, muchachos, un 20% de pérdida a lo largo de todo el proyecto que es de 25 años. ¿Ya? Obviamente condiciones ideales, sin que se destruya el vidrio templado, ¿cierto? Todo correctamente funcionando. En todo caso, esto es lo que te garantiza. ¿Ya? Recuerden que el papel dice mucho, pero a la hora de ejecutar las cosas, la verdad que es diferente. Y sobre todo con el tema de la garantía, independiente de lo que sea paneles, todo lo que sea garantía, es complicado cobrar. ¿Por qué? Porque si usted dice, bueno, yo quiero cobrar la garantía de este panel porque no me está entregando usted me prometió con esta curva, perfecto, te dice el fabricante. Entonces usted debe las condiciones de la instalación. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo la puesta en marcha? ¿Dónde están los documentos? ¿Ya? Y por tanto, si hizo algo, como por ejemplo perforar el aluminio que yo le indicaba la semana pasada, perdió la garantía inmediatamente. ¿Ya? Así que ojo con ese tema de las famosas garantías. Bueno, aquí obviamente tenemos ya lo que es un panel, ¿cierto?, de 330 versus un 440. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿alguien sabe si son mono o policristalinos? En primer lugar, este panel, ¿es mono o poli? Ese creo que es mono cristalino, ¿Ya cómo lo diferenció? por los espacios o los rombos que separan cada... Exacto. Ahí mismo lo identifica inmediatamente. ¿Ya? Monocristalino. Originalmente ya están saliendo nuevas tecnologías que de alguna manera no se ve mucho ese pequeño rombo. ¿Ya? Por si acaso. ¿Y cómo lo diferencia de otra manera? Por el color de la celda. Si es uniforme es monocristalino. Si usted ve varios como diferentes colores, es policristalino. ¿Ya? Porque recuerden que el monocristalino está hecho con silicio puro. El policristalino ya está hecho con varios tipos de elementos, lo cual nos hace un color homogéneo. ¿Ya?
Bueno, hoy en día la tecnología, como le estaba diciendo, está saliendo obviamente mayor potencia y dividido en dos. ¿Ya? Por tanto, por más que le llegue sombra a esta parte, sigue funcionando en un 50%. Eso es lo que se busca con estos paneles. Bueno, es ahí la diferencia, entonces, cómo diferenciar entre un mono y policristalino. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el dato. Tenemos que lo de 330 watts, ¿cierto? De potencia del panel, ¿cómo se llama? El costo está $0,36 por watt. O sea, si tomamos en cuenta el 0,36 por 330, nos saldrían $118,8. Este es un puro panel de 330. Ya al multiplicar $0,36 por watt por la cantidad de watts que son 330. Ya esto nos daría esto, ¿cierto? Por los 330 que es del panel, nos estaría dando un valor de aproximadamente $118,8. ¿Ya? Es el rango aproximado. Por ejemplo, este dato es el que te da el fabricante en China. ¿Ya? Entonces usted tiene que calcular los datos de transporte para que quiera o se le ocurriera importar paneles a través de China. Este es el precio de fábrica. Ya tiene que, obviamente, aumentar lo que sería el precio ya de exportación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, le está entregando que es $0,4 por watt. ¿Ya? Entonces, independiente que sean de diferente potencia, de 330 y 440, uno lo que tiene que tener es la relación de precio por watt. Por tanto, a ojo cerrado, ¿cuáles comprarían ustedes? ¿El de 30 o el de 440? Por precio. ¿Se entiende la pregunta o no? De 440, El de 440, ¿por qué? porque son más watts por el precio. Ya, pero por eso le estoy indicando. Fíjense, independiente de la potencia, usted lo que necesita es el precio por watt. Y este es más barato, 0,36 por watt te está dando. Por tanto, ¿cuál Igual conviene produce lo comprar? mismo, ¿no? ¿Ah? La producción mensual tiene que ver también, ¿o no? No, pues estamos hablando independiente de solamente si llegan dos fabricantes y te dicen, mire, yo te vendo este panel de 330 y otro te vende de 440. A unos precios distintos, por ejemplo. Y aquí está el precio. Supongamos que, a ver, vamos a explicar mejor. Supongamos que me están vendiendo este panel en ese precio. ¿Ya? Me están vendiendo otro panel a otro precio. Entonces yo no sé diferenciar cuál me conviene. Entonces, para poder equiparar, usted tiene que ver cómo tiene que hacerlo. El precio que le están dando, dividirlo por la potencia del panel y saca el factor de precio por watt, que es el que está acá. ¿Se fijan? Por tanto, si me están diciendo que yo se lo vendo a 0,36 precio por watt, no se sabe qué potencia es, mientras que el otro le está vendiendo a $0,4 por watt. ¿Cuál está más barato? Este. Independiente de la potencia, independiente de qué módulo te esté vendiendo. Y así se hace con los inversores y con todos los equipamientos. El valor por watt para poder diferenciar cuál es más barato. Supongamos que estos son de la misma marca, ¿ya? El mismo fabricante y te ofrece estos dos productos. ¿Cuál te convendría? El que te entregue menos, el valor más barato de dólar por watt o peso por watt, como quieras. Vamos a ver más adelante el tema de los precios. ¿Ya? Así como se diferencia cuando son de diferente potencia. Obviamente cuando son de igual potencia del 30 y del 30 estaría de cajón, por más barato. Así que son de las mismas características. ¿Ya? Bueno, aquí ya esto es un tema de espacio, ¿cierto? Vamos a ver más adelante esta parte. Por ahora no quiero ver esto. Vamos a lo que es, ¿cierto? El texto guía. Le dejé un texto, en todo caso, hoy el texto guía
que vamos a utilizar, que nos va a servir como referencia, ¿cierto? Bueno, lo que yo quiero ver, obviamente, tenemos lo que es el concepto clave, ¿cierto? De transmisión de calor, convección, radiación, ¿cierto? Y conducción, ¿ya? Son formas de transferencia de calor. ¿Qué es lo que nos ayuda acá? Bueno, ¿en cómo afecta la temperatura a la eficiencia de una celda fotovoltaica? Lo importante de acá es que tenemos la industria establecido estándares, ¿cierto? Obviamente la fabricación de una celda fotovoltaica. Para ello, las condiciones de prueba estándar, o STC, por la sigla en inglés, ¿cierto? Standard Test Condition, mediante el uso de un conjunto de condiciones, ¿cierto? Hace el testeo justamente en la fabricación, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver en la placa que dice dos indicaciones, ¿ya? La estándar y la no estándar. ¿Qué es lo que influye en la medición estándar de los paneles? La temperatura de la celda, ¿ya? La temperatura de la celda en la fabricación, ¿cierto? La prueban a 25 grados Celsius. La celda, ¿cierto? Se refiere a la temperatura de la celda solar en sí, no a la temperatura del entorno ambiente. Ojo con eso. No es la temperatura ambiente, la temperatura que tiene la celda. Vamos a darnos cuenta que si uno hace después con una cámara termográfica, apunta a un panel, mínimo está sobre 40 grados, 45, 50 grados, dependiendo de la carga que tenga. Pero ese sería la temperatura real. La temperatura ideal aquí la están dando a 25 grados Celsius solamente de la celda. La irradiancia, ¿cierto? La irradiancia solar estaríamos viendo 1000 watts por metro cuadrado. Este número se refiere a la cantidad de energía de la luz que cae en un área determinada en un momento dado, ¿ya? Fíjense en estos parámetros, 25 grados Celsius de la celda, 1000 watts metro cuadrado, y la masa del aire de 1,5. ¿Qué quiere decir? Se refiere a la cantidad de luz que debe pasar a través de la atmósfera, la Tierra, antes que pueda llegar a la superficie, ¿ya? Son datos de alguna manera que te hacen de fabricación, para homogeneizar de alguna manera las placas de los elementos. Entonces, mínimo, todos los datos que nosotros vamos a ver ahora de la placa vienen hechos para estas condiciones. ¿Ya? Este documento está, me parece, se lo compartí por si acaso. Bueno, aquí obviamente tenemos, sin embargo, ¿cierto? Estas condiciones idealizadas no reflejan las condiciones reales, ¿ya? Bajo las cuales operará un modo fotovoltaico. Por tanto, las condiciones NOC, ¿cierto? De nominal, ¿cierto? De la celda, temperatura nominal de la celda, apuntan a simular la realidad más cercana. Ya, por ejemplo, la irradiancia ya no es de 1000 watts metro cuadrado, ahora es de 800 watts metro cuadrado. ¿Ya? Porque dice que lo que tiene en cuenta que los módulos fotovoltaicos no siempre se enfrentan al sol. También considera condiciones atmosféricas o geográficas que podrían disminuir la radiación solar incidente, ¿cierto? Por ejemplo, nubes. En total el promedio sería menor que 1000 watts metro cuadrado de radiación. A eso se refiere. Tenemos entonces que los paneles solares se calientan significativamente durante su operación, por lo que la temperatura considerada es de 45 grados Celsius. ¿Ya? Aquí donde le está indicando que el ambiente real, de alguna manera, está considerando los 45 grados Celsius. El espectro de luz es el mismo que para las anteriores, la STC. ¿Ya? Vamos a hablar de aquí en adelante de las condiciones STC y las NOC, por si acaso. Y que es la masa del aire al final. Y se considera una velocidad del viento, aquí la diferencia, delante no se consideraba la velocidad del viento, de un metro por segundo, con aire a 20 grados Celsius. ¿Ya? Esas son dos condiciones diferentes para las cuales se entrega, de hecho el fabricante te entrega datos para STC y para NOC. ¿Ya? Vamos a ver que las STC son para cálculo. Bueno, eso como datos de lo que son los paneles, ¿cierto? Vamos a ver ahora, me interesa ver, están viendo todo el documento, ¿cierto? De Canadian Solar. Sí, profe. Ya, perfecto. Esto es una especificación técnica de un panel. Lo pueden descargar, ¿cierto? De todas las empresas que están vendiendo hoy en día. Por ejemplo, este es un de alta eficiencia, ¿cierto?
Aquí te indica alta eficiencia polimódule, policristalino. ¿Cómo lo identificamos? Fíjense por la figura. Lo que dijo el compañero delante, no tiene esos orificios en intermedio de cada celda. ¿Ya? Por tanto, son policristalinos. Inmediatamente lo fijamos. Y esta parte de acá identifica que son celda partida, que se dice. Que al final se refiere al funcionamiento del panel. ¿Qué es lo importante? ¿Qué te indica? Te indica aquí 355, 360, 365 y 370. O sea, te está indicando las potencias de los paneles que comercializan. La P significa policristalino. ¿Ya? Si fuera monocristalino, tendría una M acá. Lo otro importante, 1000 volt y 1500 volt. Esto es en corriente continua para sistemas de 1000 volt y para sistemas de 1500 volt. ¿Ya? Ese detalle es súper importante porque hasta hace poco solamente los sistemas se hacían a 1000 volt, pero después ya los sistemas se están agrandando a 1500, 1600 volt, por tanto los paneles tienen que cumplir también esa característica. ¿Ya? Bueno, aquí características tecnológicas, ¿cierto? Etcétera, 25 años de garantía. ¿Ya? Veamos lo interesante que, bueno, obviamente está la normativa, ¿cierto? Las ISO 9001, son estándares de diseño más que nada, por si acaso. Muchas veces las empresas te dicen, no, nosotros estamos de acuerdo a la ISO tanto. La ISO, la verdad que no es una garantía de calidad. Simplemente es que el tipo se certificó en ese tipo de fabricación. Por ejemplo, si el tipo hace cosas, hace paneles de gama media, lo que hace la ISO es que certifica que el tipo hace paneles de gama media, no puede hacer paneles de mejor calidad, ni de peor calidad, obviamente. Ya, entonces la ISO de alguna manera no te indica lo que es la calidad, te indica lo que es un procedimiento, ¿no? Que la empresa se dirige bajo un procedimiento considerado. Los productos, las certificaciones son súper importantes. Si el producto no está certificado a través de las IEC, sobre todo, 61215, etcétera, ahí vamos a ver también el documento. El panel es rechazado, no se puede vender en Chile. La SEC es clara justamente en ese aspecto, de que los paneles tienen que justamente traer justamente las características de la normativa BIEC, ¿ya? Bueno, vamos a los detalles técnicos. A ver. Primero, vamos a ver las curvas. Ya. Tenemos entonces, para los que preguntaban las dimensiones de los paneles, veamos la parte mecánica, que está acá a la izquierda. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, que el panel, vamos a hacer un zoom. Fíjense, ¿cuánto es lo que mide el panel? Acá te está diciendo que de largo, ¿cierto? Mide 2000 milímetros. Las dimensiones están en milímetros, por si acaso. O sea, 2 metros. ¿Ya? Después, obviamente, hay unos orificios que son súper importantes, por ejemplo, los de tierra, el aterrizamiento. Ya trae un orificio justamente específico para lo que es el tema del aterrizamiento de los paneles. ¿Por qué aterrizamiento? Toda estructura metálica, pero absolutamente toda estructura metálica tiene que estar aterrizada. ¿Ya? Recuerden siempre eso. Están, ¿cómo se llama? Especificado lo que es el marco de aluminio, ¿cierto? ¿Qué le indica aquí? Aquí, por ejemplo, estos paneles la verdad que vienen de forma diferente. Antes venía una cajita acá arriba, donde traía el cable, el positivo y el negativo, con 1 metro y medio de largo para poder interconectarlos con otros hacia el lado. Los nuevos que están saliendo vienen así de esta fórmula. Por ejemplo, aquí viene el cable positivo, ¿cierto? El MS4, con un conector MS4, de lo que vimos en la clase anterior, y acá viene el positivo también con un MS4. ¿Ya? ¿Por qué también viene así? Porque facilita la interconexión. Vamos a ver más adelante cómo conectar estos paneles, por ejemplo, con otro que esté acá al lado. Ya sé, para conectar el positivo con el negativo. Así que vamos a conectar en serie.
bueno, ¿qué es más importante? Obviamente, ¿cierto? Trae las dimensiones para lo que es el efecto del cálculo de la instalación en el techo o hacer la estructura de montaje, más que nada. ¿Ya? Aquí vamos a ver las curvas, justamente, las curvas de operación. Vamos a compartir eso mejor. Aquí en la pantalla tenemos lo que es las curvas, ¿ya? Las curvas de justamente, solamente los paneles fotovoltaicos vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el gráfico de acá arriba, ¿cierto? Tenemos en el eje la corriente y abajo tenemos lo que es el voltaje, ¿ya? Este dato de acá, 1000 watts metro cuadrado, es la radiación. ¿De qué depende esa radiación? Del sol únicamente. No tenemos cómo controlar nosotros la radiación, ¿ya? A menos que tengamos otra fuente de radiación, pero no es lo ideal. La idea es aprovechar la fuente energética del sol. Entonces aquí el gráfico lo que nos muestra es cómo varía justamente nuestra radiación, nuestra potencia, ¿cierto? El área bajo la curva lo que representa es la potencia de partida, ¿ya? Porque corriente por voltaje, potencia eléctrica. Por tanto, el área bajo esta curva es potencia eléctrica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la potencia va aumentando a medida que aumenta la radiación, inmediatamente. Y fíjense cuál es el dato que aumenta. Recuerden que la potencia es igual ¿a qué cosa? A voltaje por corriente. ¿Y qué más? Potencia monofásica. Aló. Por el coseno de phi. Ya, el coseno. Voy a poner coseno de K, para que no... ¿Estamos hablando de corriente alterna o corriente continua? Continua. ¿Ah? Alterna. Alterna. Ya, los paneles, ¿qué nos entregan? ¿Corriente alterna o corriente continua? Continua. Continua. Ya, por tanto el coseno de 0 es 1. Esta es la única fórmula que tienes que ocupar para lo que es potencia en los paneles solares. ¿Ya? Por tanto, miramos el gráfico que estamos acá. Al aumentar la potencia, ¿cierto? Disculpen, al aumentar la radiación incidente en el panel, esto es la radiación que le llega a un solo panel, aumenta la potencia, fíjense. Pero fíjense los dos datos que pueden moverse. Podemos mover el voltaje o la corriente. Fíjense, el parámetro que más sufre variación en este caso es la corriente. ¿Ya? Esto es súper importante. El voltaje podríamos decir que se mantiene constante, idealmente. ¿Ya? Pero la variación inmediata, al aumentar la radiación, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? Aumenta inmediatamente la corriente, fíjense. Hasta 7,5, pongamos ahí de radiación. ¿Ya? ¿Y por qué hasta 1000? Porque en las condiciones de la placa, los datos de placa van a estar hasta este dato, hasta los 1000 watts metro cuadrado de radiación. ¿Ya? Eso con respecto a los parámetros, al gráfico de corriente versus voltaje. Y en este caso no varía mucho, de 20 a 22, estamos hablando de una variación de 2 volts. Si vamos al gráfico de la derecha, este gráfico ya es de potencia. Potencia siempre con respecto al voltaje. ¿Ya? Siempre el eje X es voltaje. En este caso, fíjense las curvas de potencia como son. Al aumentar la radiación, aumenta justamente nuestra potencia. ¿Ya? Fíjense cómo va variando. Aumenta la potencia. Y a este punto que está acá, a este punto justamente que está aquí, son los puntos máximos de cada curva. A esto es lo que nosotros tenemos que llegar. Idealmente. ¿Ya? A eso es lo que el dato que a nosotros nos interesaría. Ojalá estar operando en este punto, pero para operar a ese punto tenemos que trabajar a un voltaje indicado, ¿cierto? Para poder lograr la potencia. ¿Ya? Y obviamente depende de la radiación, pues ya no podemos nada que hacer ahí. Ya, eso con respecto a las curvas de tanto corriente versus voltaje como potencia versus voltaje. ¿Ya? Ahí están las curvas ahí, famosas curvas I y B.
las curvas IV, las características del módulo, ¿cierto? A diferente insolación, o niveles de insolación o niveles de radiación, eso es lo que les indica ahí. Bueno, hoy en día los aparatos justamente que están saliendo de instrumentos de medición te miden en terreno. Si usted conecta el positivo y negativo con el instrumento, le mide la curva IV. ¿Ya? Le entrega el dato de la curva IV. Y si, por ejemplo, nosotros estamos analizando un 10 paneles, por ejemplo, y 9 paneles nos entrega una curva parecida, pero hay un panel que nos entrega, no sé, supongamos que los 10 paneles nos entregaron la curva de 1000, aproximadamente. De los 9 paneles, y un panel nos entregó una curva de acá. Inmediatamente ya nos damos cuenta que hay un problema, obviamente, en un defecto ahí ya habría que analizar el panel en sí, pero ya nos serviría justamente para agregarlo en serie a los otros paneles, porque disminuiría nuestra capacidad. Recuerden que la conexión en paralelo es como hacer un trabajo con adultos y jóvenes, ¿cierto? Lo que le expliqué la semana anterior. Como las baterías, siempre nos ponemos a la velocidad del que tiene menos fuerza, por así decirlo. ¿Ya? Ahí, bueno, ahí vamos a ver cuando veamos lo que es medición e instrumentos de medición, vamos a ver este tema, ¿ya? Pero me interesa que aprendamos lo que son las curvas. ¿Cuál es el efecto de la radiación en la curva IV? A mayor radiación, aumenta la corriente, por tanto, aumenta la potencia. ¿Ya? Las curvas que tenemos acá abajo es cuando la influencia que hay justamente la temperatura. ¿Ya? La misma curva IV de arriba, ¿ya? La misma curva IV, pero aquí ya estamos haciendo solamente la curva para los 1000 watts metro cuadrado, que es lo que nos interesa. ¿Ya? Esta curva es para 1000 de radiación. ¿Para qué? Para comparar, ¿cierto? Distintos niveles de temperatura. ¿Ya? Este gráfico de acá es para 1000 watts metro cuadrado, o sea, ya no nos preocupamos de la radiación, nos preocupamos de cómo varía la curva con respecto a la temperatura. Y así, aquí se fijan, fíjense que más o menos la misma línea, ¿cierto? De la curva de 1000 watts metro cuadrado, pero lo que se diferencia ahora, ¿qué es lo que hace la temperatura? Varía obviamente el área, ¿cierto? Estamos hablando del área bajo la curva, ¿qué es lo que es potencia? ¿Ya? Fíjense cómo varía la potencia. ¿Qué le está indicando aquí? El color azul, el color negro de acá, ¿cierto? De 25 grados Celsius. ¿Ya? Al aumentar la temperatura, ¿qué es lo que provoca? Que el gráfico o el área bajo la curva vaya disminuyendo. ¿Está bien eso o no? No, porque la idea es que no disminuya la potencia. Soy yo, ¿se escuchó más o menos tu audio o en mi PC? Escucho más o menos. Sí, ¿Aló? ya. Sí, ahí sí. No, que no es la idea que aumente la temperatura, porque sí disminuye la potencia. Claro, pero es lo que siempre le he dicho, ¿se acuerdan cuál es el factor más preponderante de una instalación eléctrica? La temperatura, o el calor, como quieran llamarlo. ¿Ya? Aquí también afectan los paneles solares, por supuesto, y afecta de gran medida, sobre todo las baterías que vamos a ver después. Pero ahora estamos viendo paneles. ¿Ya? Por tanto, al aumentar la temperatura, pierde potencia. Nosotros mismos, no es lo mismo estar a 20, 25 grados Celsius que estar a 75 grados Celsius, no se van a poder mover. Por tanto, obviamente no van a ¿cómo se llama?, responder de la misma manera. Y eso justamente es una pérdida de potencia, por así decir. Ya lo mismo ocurre con los paneles. Por tanto, ¿por qué es importante este gráfico? Porque nos indica después cuando hagamos nosotros la instalación sobre techumbre, dejar un espacio para ventilación. Darle, no sé, pues si tenemos el techo, esta es la caída de agua, esta es la vista lateral. Ese es el ángulo de inclinación. Y vamos a poner los paneles, ¿cierto?, paralelos al techo. Pongamos que vamos a poner allí los paneles. Dejar justamente por debajo una circulación de aire. ¿Ya? ¿Para qué? Para que de alguna manera disminuya lo que es el efecto de la temperatura. Muchas personas hoy en día están instalando sobre el techo sin dejar espacio de aire, entonces una que salen rechazados porque sí o sí el fiscalizador tiene que ver la plaquita que está acá abajo después del panel. ¿Ya? Y aparte por mantenimiento. Por tanto, es súper importante, pero fíjense el movimiento de la curva. Acá la temperatura, ¿qué es lo que hizo variar? La corriente o el voltaje. Fíjense, la corriente casi permaneció constante.
Por tanto, la temperatura, ¿en qué afecta? En el voltaje. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque, por ejemplo, yo tengo, bueno, de los datos, ¿cierto? Que vamos a ver ahora, nos vamos a dar cuenta que dentro de las características que nos entrega el panel, el voltaje de circuito abierto es uno de los más importantes. Vamos a hacer el ejemplo más adelante. ¿Ya? Eso por ahora. Quédense con que la temperatura obviamente afecta al voltaje. ¿Ya? Y el otro gráfico justamente también es de potencia, pero estamos ocupando la radiación de 1000 watts también, ¿cierto? A 1000 watts de radiación, watts por metro cuadrado. La misma radiación, pero para 3 temperaturas diferentes, fíjense. Lo mismo ocurre. Si aumenta la temperatura, disminuye la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia máxima principal estaba aquí, después disminuyó a esta de acá, y después va disminuyendo. Fíjense aquí la potencia va disminuyendo de valor. Ya, por tanto, también afecta justamente a la potencia, como indicaba. Claro, si varía el voltaje, si disminuye el voltaje, obviamente va a disminuir la potencia, si potencia es V por I. ¿Ya? Obviamente ocurren estas circunstancias. Entonces, eso con respecto a los gráficos, son súper importantes saber interpretar estos gráficos de alguna manera. Estos gráficos, ¿quién los entrega? Los entrega el fabricante en su especificación técnica. ¿Ya? Sirve como referencia, por supuesto, una vez que uno hace una instalación, bueno, obviamente si tuviera el instrumento de medir la curva IB sería ideal. Así la compara en el año cero en la instalación y la puede ir comparando año a año cuando haga mantención. Por ejemplo, ¿ya? A ver, aquí hay una pregunta de Nicolás. Profe, entonces, ¿no es recomendable en que se instale en techo? No, por supuesto. Independiente si se instala en techo o a piso. Lo que pasa, por ejemplo, que a veces una casa, por ejemplo, no tiene patio. Entonces, sí o sí está obligado a instalar en techo. Lo que yo les indico es que por favor dejen un espacio para la ventilación. Ya tienen que hacer una separación del techo con respecto al panel. No llegar, por ejemplo, y tirar el panel sobre el techo, así no va a tener cómo respirar. A eso me refiero. No es que no sea recomendable. Ya, eso entonces con respecto a las curvas de los paneles. Es súper importante, ojo con esto, con la variación. ¿Qué es lo que varía? Fíjense acá, varía la corriente cuando varía la radiación. Y acá varía el voltaje cuando varía la temperatura. ¿Ya? Ojo con esos datos. Vamos a dejar de compartir, vamos a compartir lo que estábamos viendo a la explicación técnica del panel. Bueno, ahora sí podemos interpretar lo que son las curvas, ¿cierto? Que nos está entregando justamente. Aquí te está diciendo que esta curva es del 365 policristalino. ¿Ya? Fíjense acá. A ver, vamos a echar una mirada a grandes rasgos y después vamos a especificar cada uno. ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica los ciertos parámetros, ¿cierto? Que están acá para cada una de las potencias distintas. 355 policristalino, 360, 365 y 370. Estos son las potencias que comercializa el fabricante en este caso. ¿Ya? ¿Qué más dice ahí? STC. No lo voy a explicar de nuevo, ya lo dijimos ya qué significa. Ya, para que estén atentos. También tenemos datos mecánicos, ¿cierto? Tipo de celda policristalino. La medida de la celda, la verdad que no me interesa mucho. Lo que me interesa a mí es la medida del panel total. Aquí está. ¿Cuánto mide? 2 metros o 2000 milímetros, ¿cierto? Ahí está en milímetros. 2000 milímetros, que el largo que le indicaba acá arriba. Justamente son los 2000 que están acá. ¿Ya? ¿Qué más indica? 992. ¿Qué cosa? El lateral, que está aquí. ¿Ya? Y los 35 milímetros, que sería como el grosor del aluminio. ¿Por qué es importante? ¿Qué está aquí? Justamente, los 35. Porque cuando nosotros tengamos que anclar esto a alguna estructura, tenemos que usar grampas que se utilizan de 35 milímetros. A veces viene de 40. Ya, por eso, ojo con ese detalle ahí. A veces son de 35 o de 40 milímetros. Ya, por tanto, ¿qué dato nos sirve el exterior? Los 2000 y los 992. Para el tema de cálculo de espacio de metros cuadrados del techo. ¿Ya? Para eso es lo que sirve ya ese dato.
El peso, por supuesto que es importante. Ahora ya estamos hablando de, imagínense, 22,5 kilos. ¿Ya? Antes eran de 26, 27. Pero ahora estoy hablando de los 250, aquí estamos hablando de un 365, ya pesa mucho menos. La tecnología va avanzando día a día, pues. Nada más que les pueda decir de eso. ¿Qué más? A ver. Bueno, mecánica, ¿cierto? Aluminio anodizado, como les expliqué. La Junction Box, que es justamente la cajita que está acá atrás, trae los diodos. ¿Se acuerdan la clase anterior que vimos que traen unos diodos de bypass que son para el efecto sombra? Bueno, aquí le está indicando que la cajita, la Junction Box, es de un IP68. ¿Cuál es el IP máximo que hay? Justamente IP68. Es el máximo. ¿Ya? Y con 3 diodos de bypass. Por tanto, ¿qué quiere decir? A mayor cantidad de diodos significa que esto está más separado por columna para lo que es el efecto sombra. Por más que le llegue sombra a una parte, sí o sí va a seguir funcionando en sus otras columnas. ¿Ya? El cable que viene acá, justamente este cablecito, que es el MC, con el MC4 en la esquina, ¿cierto? El cable solar, el cable fotovoltaico en continua específico, ¿ya? No es como el de corriente alterna, recuerden. Viene de 4 milímetros, ¿ya? O de 12 AWG, como quieran llamar. Pero de 4 milímetros cuadrados es la sección que viene aquí, ¿ya? Para que tomen en cuenta. A ver, ¿qué más? El conector, las pallets, por pallet, vienen 30 piezas por pallet, en caso de requerir traer desde algún lugar. Y por container, ahí le entrega de 40 pies, ¿cierto? Los contenedores son de 20 y de 40 pies de largo. Aquí estamos hablando del de más grande. El de 40 podrían venir 660 piezas o paneles solares. Por pallet vienen 30 paneles y en el contenedor completo vienen 660. Son datos de alguna manera mecánicos de transporte, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más datos trae? Bueno, los datos importantes de acá son los datos eléctricos, por supuesto. ¿Ya? Aquí vamos a ver justamente cuál vamos a analizar acá, el de 365, este que está aquí. Por tanto, ¿qué nos indica? Nominal máxima, potencia máxima, ¿cierto? Potencia máxima nominal. ¿Ya? Pmax, 365. Voltaje máximo, ¿cierto? Voltaje máximo de operación. Este voltaje máximo es el que está acá, a ver. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos las curvas, ¿cierto? De corriente voltaje. Aquí tenemos distintos niveles de radiación, lo que le está indicando, ¿cierto? Nosotros tenemos que fijarnos en esta curva que está acá. ¿Ya? Solamente fijémonos en esa curva, en la mayor, porque es a 1000 watts metro cuadrado. ¿Ya? ¿Y por qué a 1000 watts metro cuadrado? Porque estos datos que estamos analizando acá están hechos a STC. ¿Y qué significa STC? 1000 watts metro cuadrado de radiación. ¿Ya? Por tanto, los otros datos que están abajo de otras radiaciones no nos interesan y no están en esta hoja. Por si acaso. Ya, continuamos. Por tanto, tenemos, bueno, el dato de radiación, ¿cierto? Este aproximadamente es de 9, supongamos que son 9,5 de corriente. ¿Ya? Y acá tenemos el dato del VOC. Este es el VOC, voltaje de circuito abierto, Open Circuit. ¿Ya? Y acá tenemos la corriente cuando el voltaje es cero. ¿Ya? Cuando el voltaje es cero, tenemos la corriente máxima. Que vamos a ver acá. ¿Qué nos dice? BMP, o sea, voltaje cuando la potencia es máxima de 39,8. Corriente máxima 9,18. ¿Ya? Voltaje de circuito abierto, o sea, sin carga, en vez de 39,8 nos entrega 47,2 volts. Y la corriente de cortocircuito de 9,75 amperes. ¿De qué nos sirve cada dato? Súper importante. ¿Qué datos sacamos nosotros de acá? A ver, primero que todo, si se fijan acá, a ver, tenemos que los 39,8, no sé si alguien me puede ayudar, en el VOC, multiplicar VOC, disculpen, BMP por IMP. Esto es igual a
El VMP es 39.8, ¿cierto? Volt por la corriente IMP 9.18. Aquí quiere decir este VMP y IMP. Este es el valor de voltaje y de corriente en el punto máximo de potencia. ¿Ya? En el punto máximo de potencia. Si hacemos esa multiplicación, 39.8 por 9.18, fíjense cuánto es. 365 watts de potencia. Corriente por voltaje, ¿cierto? Entonces, el dato de potencia que le está entregando acá, este dato que está aquí, ¿cierto? Es el múltiplo del VMP y del IMP. Tal cual. Así como te indican cuál es la potencia de la placa, con el dato que le entregue de VMP e IMP. O sea, la corriente y voltaje con el punto máximo de potencia. ¿Ya? Que vendría a ser aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la gráfica para... Aquí, ¿en qué gráfica tenemos que fijarnos acá? ¿A qué temperatura? De todas las temperaturas que están aquí. A los 25, Con la ¿no? 25, ¿no? Exacto. STC son 25 grados Celsius, recuérdenlo siempre. Por tanto, ¿qué color es este? El rojo que está acá. Por tanto, el VOC que está aquí, ¿cierto? Corriente cero significa voltaje de circuito abierto. Más de 45. El VOC, ¿cuánto es? Más de 45, 47,2. ¿Ya? Y cuando el voltaje es cero, ¿qué significa voltaje cero? Cortocircuito. ¿Dónde está la gráfica? 9, y algo es esto. El ISC es 9,75, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, para sacar el dato de placa de la potencia máxima, nosotros hablamos de VMP e IMP. Por tanto, tenemos que estar en este rango. A ver, ¿dónde están los 40 y... ¿Cuánto era el VMP que indicaba? 39, casi 40. Casi 40 volts. ¿Cómo nos fijamos si está bien? Porque fíjense, la gráfica roja queda a 25 grados, ¿cierto? ¿Dónde está el punto máximo de potencia? Acá. ¿Ya? Aproximadamente ahí, casi los 40. ¿Ya? Por eso que el IMP, o el VMP, mejor dicho, ¿cierto? Voltaje de máximo de potencia, es menor al VOC, si el VOC está aquí. ¿Ya? El VOC está aquí. El VMP es menor porque está en el punto máximo de la gráfica de potencia. Y lo mismo, obviamente, con el IMP. Tiene que ser menor a la corriente de cortocircuito. ¿Ya? ¿De qué nos sirve el IMP y el VMP? Simplemente para corroborar con carga, ¿cierto? Una vez que esté con carga, en qué rango va a estar trabajando el panel. Pero para seguridad y para efecto de cálculo, nosotros ocupamos el VOC y el ISC. ¿Ya? Para que son los cálculos, nosotros ocupamos esto. ¿Por qué creen que ocupamos el VOC? Que es el dato que está acá, para esa curva. ¿A alguien se le ocurre? No sé. ¿Por qué para cálculo ocupamos sin carga? ¿Cierto? VOC significa sin carga. Que en vez de ocupar con carga. ¿Por qué? Porque siempre ocupamos el peor caso, recuerden. Aparte, supongamos que el panel solar tiene su positivo, ¿cierto? Y nos entrega su negativo. ¿Ya? Y el voltaje acá en estos puntos, el VOC, ¿cierto? Que es, ¿cuánto es el VOC? 47,2. Lo ocupamos para efecto de cálculo, porque con carga de alguna manera es menor el dato, pero a nosotros nos preocupa cuando este circuito se abra. Algún elemento va a recibir aquí los paneles solares, la conexión, y ese elemento tiene que soportar el VOC, ¿ya? Que es el peor caso, que quede a circuito abierto.
Por X razón, se desconectó el inversor o el regulador, etcétera. ¿Ya? Por tanto, es importante que el aparato que venga aquí conectado soporte el VOC de un panel o de toda la cadena de paneles que usted conecte. Ya, por si acaso. A ver, vamos a hacer un ejemplo ahora mismo con respecto a eso. Quiero que quede claro el tema de la conexión de los paneles. A ver. Ya, ocupemos estos mismos datos. Estos mismos datos que están acá. Si yo tengo acá a ver, la definición de string, por si acaso, la palabra string son módulos fotovoltaicos en serie. ¿Ya? Esa es la definición de string. Puede haber un string, dos string, tres string, pero significa al final los módulos fotovoltaicos, los paneles conectados en serie. Eso significa. ¿Ya? Si yo ocupo acá, por ejemplo, y tengo 1, 2, 3, hasta 10 paneles, ¿cuánto es el VOC total? ¿Y cuánto es la corriente de cortocircuito total? Y estos van todos conectados en serie. Hasta el último. ¿Alguien me puede decir? El VOC es el mismo que si fuera uno. Ya. O sea, da lo mismo conectarlo en serie. El voltaje de salida va a ser el mismo. La corriente no debería ser la misma. Acá el VOC, ¿qué significa? El VOC lo tenemos acá. Entre el Sí, positivo y el negativo tenemos el VOC de un solo panel que corresponde a 47,2 para esta potencia. Si yo conecto los 10 paneles en serie, ¿cuánto es el voltaje que tengo en este positivo y en este negativo? De circuito. 472. Claro, o sea, es el VOC de cada panel, ¿cierto? Por 10. La cantidad de paneles. Por tanto, son 472 volts. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque el elemento que venga después de los paneles tiene que recibir todo ese voltaje, muchachos. Recuerden que los inversores mínimos parten de 500, 600 volts. Por tanto, ¿de qué va a depender el equipo que venga después, cierto? Va a depender de lo que aguante en cuanto a voltaje y circuito abierto, porque así es la cantidad que yo pueda seguir conectando en serie. Yo podría conectar 12. Supongamos que el inversor que viene después máximo aguanta 600 volts. 600 volts de corriente continua máximo aguanta. ¿Cuántos paneles puedo conectar en serie? ¿Se entiende la pregunta, no? Yo después del string que tengo aquí, porque esto es un string, son paneles en serie, ¿ya? En ese string yo tengo la salida de un positivo y un negativo a los extremos. Ya, sabemos que el VOC total va a ser el VOC de cada panel, que son 47,2, por la cantidad de paneles, que son 10. Ya aquí dijimos que eran 10 paneles. Por tanto, son 472 volts, perfecto. Pero si después me indica el aparato que viene aquí abajo, o el que recibe ese positivo y negativo, me indica que es máximo 600 volts de corriente continua, ¿cuántos paneles puedo conectar máximo a esa cadena o a ese string? 12. Claro, son los 600, ¿cierto? Dividido en los 47,2. 600 14. dividido en 47,2 me da 12,7. Por tanto, no puedo poner 13, aquí no puedo redondear hacia arriba.
mato el voltaje, lo supero. Por tanto, máximo 12 paneles usted puede conectar a ese inversor. Con esa característica de VOC. ¿Cuál sería la solución si quiere conectar más paneles? Baje la potencia. Ponga paneles de menor potencia, porque va a tener menor VOC. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la idea? Recuerden, pueden consultar cuando quieran, muchachos. La idea es que vayamos todos siguiendo la misma idea. Ya, ¿se entendió entonces el VOC? El VOC, recuerden que se suma los voltajes como un circuito en serie, ¿no? Y la corriente de cortocircuito total, ¿cuánto va a ser? Los 9,75, ¿no? Exacto. 9,75 amperes. Sí, porque tengo la corriente que pasa por uno es la misma, es por todo la misma. Por tanto, sí o sí se conserva la corriente, lo que les dije en la clase anterior. 9,75 amperes. ¿Y de qué sirve eso? Para las protecciones. ¿Ya? Esto sirve para las protecciones. ¿Qué protecciones? Elementos que van con la corriente. Los fusibles, ¿cierto? Sobre todo eso, los fusibles. O si quieren los automáticos también. Pero la mayoría se ocupa fusibles. ¿Ya? Por tanto, por eso es importante justamente esas dos características son lo que nosotros vamos a ocupar para cálculo. El BMP y IMP es para calcular la potencia máxima. Por eso que el panel solar, esta potencia máxima en algún punto del día se alcanza. Porque va a depender de la radiación. No es lo mismo el sol que está saliendo a las 6, 7 de la mañana, no te va a dar el panel 365 watts. ¿Ya? Vamos a ver en qué punto del día se alcanza esa potencia. Y cómo, para el efecto de cálculo, cómo calcular la energía de los paneles. Ya, ¿se entendió esa parte? ¿Alguien que no entendió el tema del VOC y el ISC? Porque si no, no podemos avanzar. A ver, aquí hay unas preguntas que llegaron en el chat, mensaje. Nicolás, profe, me tengo que retirar por motivo personal. La clase subirá al aula. Como siempre, muchachos, la aula, las clases, una vez que se convierten en MP4, las subo el link al aula virtual y el link son de OneDrive, por si acaso. ¿Ya? Así que eso con respecto al VOC total, nos interesa a nosotros de la cadena o del arreglo fotovoltaico que nosotros hagamos, nos interesa el VOC total y el ISC total. ¿Ya? Ya, pero ese fue un ejemplo bonito, todo en serie. Hagamos ahora un serie paralelo. Ya, supongamos que tengo dos strings. Ya, supongamos que tenemos 4 paneles, 4 módulos fotovoltaicos. ¿Ya? Y me están pidiendo 2 strings. ¿Ya? Por tanto, cada string me dicen que va de 2 paneles. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que cuando se refieren a strings son series, así de simple. Por tanto, aquí yo conecto el positivo, aquí va a estar el positivo con negativo, ¿cierto? Y acá a la salida tenemos el negativo. ¿Ya? Ese es un string. Y el string número 2 se va a componer de la misma cantidad de paneles, si no, no podríamos conectar en paralelo los paneles. ¿Cierto? Por tanto, aquí yo tengo que unir justamente el negativo y acá tengo que unir lo que es el positivo para la salida. Por tanto, yo acá tengo el borne positivo y tengo el borne negativo. ¿Ya? Hablando de las mismas características, ¿cuánto es el VOC total? ¿Y cuánto es el ISC total?
¿Quién puede responder? Tómelo como pilas. Recuerden que en la clase anterior vimos que los paneles eran como pilas. Así de simple. Lo que o batería. sería, se tomaría como que hay dos en serie nomás y también eso afecta solo la tensión y los que están en paralelo también son dos de string, así que serían 2 veces 975. Arriba 2 por 47,2 y abajo 2 por 975, ¿no? A ver, aquí está el voltaje. Este voltaje que está aquí Es igual al voltaje de abajo. es igual al voltaje de abajo. Por lo tanto, cuando hay paralelo es un solo. ¿Cómo saco el voltaje que está ahí? 2 por el VOC. Sí, ¿Cierto? 2 por 47. Y el ISST sería el 2 por 975 porque están en paralelo. Exacto. Recuerden que el paralelo aportan, ¿qué aporta con corriente? Este string y el segundo string. Por tanto, serían 2 por el ISC del panel. ¿Ya? ¿Y por qué 2 veces el VOC? Porque son dos paneles. Recuerden, dos paneles. Aquí está el VOC que son 2 por 47.2. Serían 47.2 por 2, 94,4 volts. Y ese voltaje que está en estos dos puntos es el mismo que está acá. Por eso nosotros no podemos unir tres paneles en serie con otra cadena de dos paneles. Estamos uniendo voltajes distintos y es en paralelo. ¿Ya? Y en Si ese caso, ¿qué hubiese- pasaría, profe? ¿No funcionaría? ¿O ¿Cómo? se quema algo? Si es que pusiera, por ejemplo, 3 en un string y en el otro 2. ¿Qué Superposición. pasaría? Superposición de voltaje. ¿Vieron esa materia? Que al final el sistema trataría de buscarte un promedio, entre comillas, de las dos cadenas. ¿Ya? Por tanto, no nos serviría, pues no sería, bueno, no se hace de partida. Es como conectar dos baterías con una batería, dos de 24, disculpen, un banco de 24 volts con uno de 12. Va a haber una superposición. Y lo más probable es que revienten la batería de abajo, por así decir, porque está aumentando su voltaje nominal. Por tanto, no corresponde conectar cadenas distintas de voltaje. La idea es que todo lo que sea en paralelo sea de igual voltaje. En este caso lo mismo. ¿Ya? Por tanto, a mí, ¿qué es lo que me interesa? A la salida de este cable con este cable, el VOC total va a ser 94,4, o sea, 2 veces el voltaje nominal de cada uno.